esta oportunidad acerca de la selección de pacientes y evaluación preoperatoria en cirugía bariátrica, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta que la selección de pacientes y la evaluación, tanto en cirugía bariátrica como en cirugía, como en cualquier otra cirugía, en especial de la cirugía mínimamente invasiva, pues siempre tienen ciertas características, ¿no? Entonces, siempre se tienen que pedir evaluaciones previas, ¿correcto? Evaluaciones previas tanto en el papel endocrinológico como, por ejemplo, en el caso de la cirugía bariátrica, me importan bastante el papel del endocrinólogo, el papel del gastroenterólogo, el papel de la nutricionista, el papel de psicología, ¿correcto? Entonces, esos puntos son importantes, ¿no? Para determinar, pues, cómo es que va a evolucionar de la mejor manera, pues, este tipo de paciente, ¿correcto? Entonces, eh, el tema de la cirugía eh, bariátrica tiene varios puntos importantes, ¿no? Entonces, primero, el primer punto que vamos a ver acá, el papel del endocrinológico, ¿no? ¿Cómo seleccionar a un paciente adecuado para cirugía bariátrica? El papel endocrinológico tiene que ir de la mano con un diagnóstico. Muchas veces estos pacientes obesos tienen previamente un diagnóstico de resistencia a la insulina o ya son diabéticos o están pues en esa etapa donde tienen IMCs grandes, elevados, ¿no? IMCs mayor de 40, ¿no? Entonces, esos son pacientes que se van a beneficiar de la cirugía bariátrica, porque la cirugía de la obesidad no está indicada en todos los pacientes con obesidad. En principio, para ser candidato a esta cirugía, el paciente debe cumplir requisitos. Entonces, esos requisitos son parte de la evaluación preoperatoria. Entonces, ¿a qué pacientes deben ser seleccionados de selección adecuada de los pacientes? ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué criterios tenemos? La edad. El paciente debe tener entre 18 años y 60 años, ¿correcto? Por ejemplo, en pacientes mayores de 60 años ya lo pueden evaluar, pues, dependiendo del riesgo-beneficio, ¿correcto? Pacientes que tengan IMC mayor de 40, pacientes que tengan, disculpen un segundo, dime Sonia. No, ya no. No, no, no. Sí, ¿cómo la ven? No, no, no. Solamente póngale. Estábamos hablando acerca de los criterios que tenemos para seleccionar a este paciente, ¿no? Entonces, pacientes entre 18 a 60 años, si son mayores de 60 años, hay que evaluar riesgo-beneficio, índices de masa corporal mayor de 40 o índices de masa corporal mayor de 35, pero que tengan alguna comorbilidad, es decir, que sean hipertensos, que sean diabéticos, ¿no? Por ejemplo, que sufran de EPOC, ¿no? Entonces, enfermedades restrictivas, ¿no es cierto? Entonces, todas estas consideraciones se tienen que tener en cuenta para este tipo de pacientes. ¿Correcto? La valoración y preparación preoperatoria de los pacientes seleccionados, es decir, esto que estamos haciendo ahorita es la que se hace en la etapa preoperatoria, ¿correcto? Y este paciente tiene que también tener otros criterios, esos son algunos. Mínimo 5 años de obesidad. O sea, este paciente debe ser un paciente que tenga ya mínimo 5 años de ser obeso, ¿no? Entonces, también otro criterio es que debe tener fracaso al tratamiento médico.
fracaso al tratamiento médico, ¿correcto? Fracaso al tratamiento médico. Por ejemplo, otras condiciones que tiene que cumplir. Bueno, eso es un poco con el tema endocrinológico, ¿correcto? Eso es lo que están más ligados al tema endocrinológico. Entonces, hay otros criterios más, pero esos ya están más ligados a otras áreas, como por ejemplo la estabilidad psicológica, ¿no? Es decir, que no tenga ningún tipo de alteración psicológica, como por ejemplo algunos trastornos psicóticos, algunas manías o alcoholismo o pues uso de drogas, ¿no? Pacientes con bulimia nerviosa, entonces esas son otras características, ¿no? ¿No? Entonces, es importante ver que el seguimiento médico y nutricional posoperatorio a corto y a corto y largo plazo debe ser lo prioritario, ¿no? Seguimiento médico y nutricional posoperatorio a corto y largo plazo, ¿correcto? Entonces, ¿el papel endocrinológico es muy importante? Sí, es muy importante. Entonces, la cirugía de la obesidad no estaría indicado en todos los casos. Hay que tener criterios, correcto. No, por ejemplo, no van a operar un paciente que sufre de drogadicción, ¿no? Por muchos criterios que tenga endocrinológicos para operarse, si es un paciente drogadicto, primero tiene que ser evaluado con el tema de la drogadicción o alcoholismo y luego recién darle tratamiento médico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eh, cuando nosotros, cuando nosotros tenemos este tipo de alteraciones, tenemos que tener en cuenta todo esto. ¿Qué más? Entonces, clasificaciones de la obesidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la obesidad? La obesidad mórbida, que son índices de masa corporal de 35 a 39, con comorbilidades mayores, IMCs entre 40 a 49, que ya son pues pacientes con obesidad mórbida establecida, es decir, un índice de masa corporal mayor de 40 o un obeso tipo 2 con alguna comorbilidad mayor, ¿correcto? También hay otros criterios de superobeso, donde el IMC está entre 50 y 59, ¿correcto? Por ejemplo, la superobesidad, ¿no? O cuando el IMC está eh, es mayor de 60 a 65, ¿no? Es un súper obeso, ¿no? O cuando tiene obesidad mayor a 65 de IMC, una obesidad triple, ¿correcto? Entonces, eh, hay distintos tipos de obesidad, ¿correcto? Entonces, el tema de la obesidad es un tema, pues, prioritario, ¿correcto? Eh, Es un tema pues muy, muy, muy arraigado con el tema del sobrepeso, del índice de masa corporal, todo eso. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar a los pacientes adecuados para la cirugía bariátrica? Primero, como les dije, ¿no? Esta no es una selección pues de qué paciente opero, no solamente porque tiene el índice de masa corporal elevado, es tener en cuenta la evaluación multidisciplinaria. No es solo el índice de masa corporal, sino también otros aspectos, endocrinología, psiquiatría, como les digo, gastroenterología.
Entonces, todos esos aspectos son importantes, ¿no? La optimización de la salud mental también es otro tema muy importante. La salud mental, nutricional y funcional para evaluar su idoneidad y seguridad antes de proceder con la cirugía, ¿correcto? Entonces, otras evaluaciones pueden incluir, ¿qué más? Pruebas complementarias como pruebas cardíacas, pruebas de esfuerzo, pruebas metabólicas, gastrointestinales y de apnea del sueño, ¿correcto? Entonces, esas, eh, esas evaluaciones son previas al proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, las intervenciones conductuales antes de la cirugía que deben mantenerse después es cuestión de conducta. Correcto, entonces tengan en cuenta esos aspectos con respecto a la evaluación de un paciente. Uno, que es multidisciplinario, tiene que verlo varias especialidades, endocrinología, psiquiatría, gastroenterología, por ejemplo, evaluaciones conductuales por psicología, ¿no? Para descartar algún tipo de trastorno alimenticio, drogadicción, alcoholismo, ¿no? Entonces, y una vez descartado eso, ya pues ese paciente puede ser operado. No, es como si ustedes, por ejemplo, eh, ¿qué pasaría? ¿No? Si esta fuese una evaluación multidisciplinaria, tienen que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la evaluación multidisciplinaria con respecto a tener una buena evaluación previa y no tan solo basarnos en índices de masa corporal, ¿no? Por ejemplo, algunos cirujanos lo único que hacen es ven el índice de masa corporal y los operan, ¿no? Doctor, quiero bajar de peso, ya, pues te hago una manga y los operan. Y únicamente eh, los operan sin llevarlos a evaluación previa. Eso no se debe hacer. Eso es una evaluación inadecuada, ¿no? Porque previamente el paciente tiene que ser evaluado, tiene que tener ciertos criterios para poder seleccionar a ese paciente, ¿correcto? Entonces, si ustedes tienen criterios para evaluar a los pacientes, pues tienen que tener cierta característica, cierto esquema. Si no le hacen y si no le hacen una evaluación previa, van a fallar. ¿Por qué? Pónganse que les hagan, que hagan una manga a un paciente que en realidad, pues, de fondo tenía un trastorno, no sé, depresivo, ansioso. Por eso es que come tanto, por eso es que tiene eh, algún tipo de, no sé, ¿qué les digo? Trastorno compulsivo. Entonces se va a hacer la cirugía y el primer mes es muy difícil de sobrellevar. ¿Por qué? Porque la dieta de los pacientes en el primer mes es solo a base de líquidos. Es una dieta netamente líquida. No pueden, eh, no pueden llevar otro tipo de dieta. ¿Correcto? Excepto la dieta líquida. No tienen que eh, tener otro tipo de alimentación. Entonces es bastante difícil tener una dieta líquida y tener trastornos de ansiedad. Ese paciente, ¿qué es lo que va a pasar con ese paciente? Ese paciente va a terminar haciendo rebote de la manga y un rebote temprano, antes del primer año. Entonces, eso no es lo adecuado. Correcto, entonces, ¿qué tienen que hacer previamente? Eso no hubiese pasado si es que ustedes hubiesen evaluado previamente el paciente. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Ese aspecto es muy importante, ¿no? Es muy importante tener ese aspecto como punto de vista, ¿no? Por eso es que esta intervención y esta selección de paciente es multidisciplinario. Por ejemplo, les viene un paciente que tiene índice de masa corporal pues entre 30 y 35, ¿no? Cumple criterio, bueno, criterio sería más de 35, pero con comorbilidades. Pero este paciente está entre 30 y 35 y quiere mejorar tanto
el, la resistencia a la insulina que Bueno, tiene único ya antes de que tu mamá termine. y quiere mejorar también, No, pues, pues, no. un audio se prendió. A ver, ¿se está escuchando? Que parece como el Juli. A ver, un audio está prendido, creo que hay un poquito de interferencia. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta que era el ejemplo de un paciente que tenía obesidad, ¿correcto? Entonces, este paciente que tenía obesidad, que solamente era una obesidad tipo 1, que el índice de masa corporal estaba entre 30 y 35, pero que además este paciente quería disminuir de peso por un tema de antecedentes, ¿no? ¿Qué antecedentes? Por ejemplo, este es un paciente joven, un paciente que tiene ya un diagnóstico de resistencia a la insulina, es un paciente que ha tenido antecedentes de úlceras pépticas, ¿no? Ha tenido un antecedente de eh, cáncer de estómago. Entonces, en este paciente le van a hacer la cirugía bariátrica por más que quiera mejorar el tema de la resistencia a la insulina. No, porque ya tiene un antecedente previo importante que es el antecedente, pues, de haber tenido una enfermedad neoplásica, ¿no? Entonces, porque el cáncer de estómago es más frecuente en pacientes varones, fumadores que están entre 30 y 40 años, ¿no es cierto? Entonces, el tema de hacer un screening en pacientes jóvenes por el tema de su resistencia a la insulina y por el tema de eh, el tema de las neoplasias y de las patologías aunadas a eso son muy importantes determinarlas, porque si no las determinan previamente en la consulta, ¿qué va a pasar cuando ustedes pues les hagan la cirugía? Esa cirugía no va a tener un éxito adecuado y lo que va a tener es pues un fracaso en el tratamiento, ¿correcto? Entonces es un fracaso en el tratamiento. Entonces es muy importante definir esas cosas. ¿Ya? Es muy importante definir esas cosas, es muy importante definir el tema con respecto a la formación de una buena historia clínica para poder determinar todos los factores de riesgo de estos pacientes. Muy bien, ¿qué más? ¿Indicada en quién? Pacientes mayores de 18 años con índice de masa corporal mayor de 35. No, esa es la indicación, ¿no? Pero hay excepciones. Correcto, hay excepciones. Dice, con al menos una complicación importante relacionada con la obesidad. ¿Como cuáles? Por ejemplo, obesidad tipo 2, que es la principal. Cualquier otra. Un segundito, un segundito. Esos aspectos. Obesidad tipo 2 como comorbilidad, hipertensión arterial, entre las principales, hiperlipidemia, pseudotumor cerebri, ¿no? Porque el tema de tener una eh, aumento de peso, un incremento del índice de masa corporal, en pacientes que pues presentan eh, un pseudotumor, tienden a tener cuadros de hipertensión intracraneal. Entonces, este tipo de pacientes les conviene tener un peso mucho menor, porque cuando los pacientes tienen índices de masa corporal elevados, aumentan la presión del líquido cefalorraquídeo por el mismo tumor. Entonces, ¿qué nos conviene con esos pacientes? Tener un índice de masa corporal menor para poder tener una mejor presión arterial, ¿no? Entonces es muy común el pseudotumor en mujeres jóvenes con sobrepeso, ¿correcto? Entonces hay que quitar ese factor de riesgo. Entonces es muy importante. Es muy importante tener en cuenta eso.
Muy bien, entonces, ¿qué más? Síndrome de hipoventilación por obesidad o síndrome de Pickwickian. Entonces, todos los síndromes restrictivos, el Pickwickian, eh, los EPOC también, que son, si hablamos de los aspectos pulmonares, enfermedades pulmonares crónicas restrictivas, van a tener una repercusión en la evolución del paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Un paciente obeso no tiene un paciente obeso no tiene una buena compliance pulmonar. ¿Por qué? La compliance pulmonar está dada por la expansión torácica, ¿correcto? Es decir, la distensibilidad de la caja torácica. Entonces, esos aspectos son importantes al momento de evaluar un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a mejorar en él? Si es un paciente con índice de masa corporal mayor de 35, con obesidad tipo 2 o con síndrome metabólico, es decir, resistencia a la insulina, lo opero. Si es un paciente con índice de masa corporal más de 35 y es hipertenso, lo opero. ¿Por qué? La obesidad me va a incrementar el riesgo de desarrollar una hipertensión arterial no controlada, ¿correcto? Porque la hipertensión arterial está también de la mano con el incremento del volumen de la cantidad del recorrido sanguíneo dentro de los vasos, ¿no? Entonces tengan en cuenta que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿correcto? Entonces es muy importante ver eso. Ahora, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que se va a qué es lo que van a evaluar acá? Entonces, con el tema de la evaluación en tanto los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 y tienen, por ejemplo, síndrome de hipoventilación por obesidad o síndrome de Pitt-Wiggy, también está indicado, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con artritis debilitante, en enfermedad del hígado graso, no alcohólico, o hepatitis hemática también, porque estos van a mejorar el tema de la obesidad cuando tienen un menor índice de masa corporal, ¿correcto? Enfermedades arteriales coronarias también. Por ejemplo, el hecho de tener menor factor de riesgo coronario va a influir bastante en la evolución y la evaluación de los pacientes, ¿correcto? Ahora, ¿qué más? El reflujo grave o apnea obstructiva del sueño. También es un punto importante, ¿no? Porque el apnea obstructiva del sueño es producida por la obesidad. Cuando un paciente es obeso, cuando un paciente es obeso, lo que va a producir es que este reflujo grave sea mucho mayor, ¿no? Si ustedes tienen un paciente con un reflujo grave, lo que va a pasar es que este paciente, si es que es obeso, ese reflujo va a continuar. ¿Por qué? Porque se debilita la parte, del esfínter gastroesofágico cuando los pacientes tienen un incremento del peso corporal. Entonces es importante determinar que este flujo, este nivel este nivel eh, de reflujo grave o apnea obstructiva están asociados a pacientes con obesidad. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que estos pacientes son pacientes que deben ser evaluados previamente. Entonces, eh, esos pacientes eh,
van a mejorar bastante con el tema de la cirugía, en el tema con el tema del uso de medidas higiénico-dietéticas, con el uso de medidas quirúrgicas para disminuir el índice de masa corporal, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante en el hecho en el hecho de tener una, un punto de visión previo antes de hacerse la cirugía, ¿correcto? Entonces, es muy importante hacer eso. El tema de la cirugía es un plus. ¿Mejoran hasta cuánto por ciento? El hecho de tener una enfermedad metabólica la mejora hasta en un 80%. Es decir, es una gran tasa de efectividad de la cirugía bariátrica en pacientes que tienen esta, esta patología, ¿correcto? Entonces, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con síndrome de resistencia a la insulina, pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes con EPOC, pacientes con estas patologías mejoran bastante con el uso o con el uso de esta cirugía. No con la aplicación, no con la realización de estas cirugías. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata esta indicación. ¿Qué más le podemos sacar de provecho a esta diapositiva? Que, por ejemplo, las principales enfermedades comórbidas son la hipertensión y la diabetes. Si bien acá no está la diabetes, debería ser mencionada como un aspecto importante porque la diabetes desencadena o la diabetes va a formar placas ateroscleróticas. Estas placas ateroscleróticas lo que van a hacer es eh, lo que van a hacer es eh, aumentar el riesgo de hacer una lesión de placa. La placa aterosclerótica, cuando se forma, eh, esta placa lo que va a producir es una disminución un aumento del riesgo de hacer una ruptura de placa y un tromboembolismo. ¿Correcto? Entonces hay que disminuir la cantidad de grasas del LDL en la sangre. Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar una cirugía bariátrica para disminuir este riesgo, para que este riesgo sea cero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A esos pacientes los sometemos a una cirugía bariátrica, ¿correcto? Entonces, el hecho de tener diabetes también es un factor, ¿no? No está acá como diabetes, pero es un factor importante en estos pacientes, ¿correcto? Entonces, es un factor muy importante en la evaluación de un paciente bariátrico. No, no está acá, pero es un plus. También otro plus, la resistencia a la insulina, ¿no? Esa resistencia a la insulina es importante para determinar, pues, también el tratamiento de los pacientes. Muchas veces, tan solo con el criterio de resistencia a la insulina, los pacientes están siendo ya operados, porque porque es un factor de riesgo para hacer diabetes. Los pacientes con resistencia a la insulina tienen ese principal factor de riesgo, ¿correcto? Ah, vamos a ver, ¿qué más? Entonces, eh, pacientes con índice de masa corporal más de 40 ya tienen pues una independientemente al tipo de complicación que tengan, al tipo de comorbilidad, ya tienen una indicación de cirugía. No es necesario que estos pacientes tengan pues una evaluación previa de qué comorbilidades son las que tiene para poder llevarlo a cirugía. No, ya. Índice de masa corporal mayor de 40, estos pacientes ya se deben operar y no tienen
nada más que hacer, ¿no? Índices mayores de 40 tienen ese tipo de criterio, ¿correcto? Entonces, así como se maneja esto. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta acá y todo está claro. Ya, muy bien. Entonces, ya creo que queda más o menos englobado el tema eh, del tema de seleccionar este tipo de pacientes con respecto a la parte endocrinológica, ¿no? Índice de masa corporal, factores de riesgo y pues esos son aspectos muy importantes, ¿ya? Eh, Muy bien. Entonces, con respecto a la selección de pacientes para cirugía bariátrica, estos pacientes tienen un beneficio. La cirugía bariátrica también puede proporcionar un beneficio terapéutico en pacientes con un IMC entre 30 y 34,9, es decir, con un IMC de 35, ¿no? Entonces, esto es importante porque han sido refractarios a tratamientos. Pero cabe resaltar que pacientes que han sido refractarios a este tipo de tratamientos con complicaciones relacionadas con la obesidad, especialmente la diabetes tipo 2, ¿correcto? Entonces, ese es un criterio también importante. Pero si este paciente eh, tiene un índice de masa corporal entre 30 y 35, cumple con este criterio, pero eh, además tiene un antecedente de, por ejemplo, algún tipo de neoplasia, algún tipo de antecedente de, no sé, pues gastritis atrófica, la atrófica, no la gastritis erosiva. Hay que pensarlo dos veces en cómo lo vas a operar, ¿correcto? Muy bien, entonces, eh, con respecto a eso, este punto también es muy importante, ¿correcto? Las indicaciones de la cirugía en estos pacientes pueden basarse en gran medida en las complicaciones relacionadas con la obesidad que estén presentes y en sopesar la respuesta duradera de la cirugía bariátrica en comparación con las intervenciones médicas existentes. Ya, entonces este es un punto importante. ¿Ya? Ahora, mire, vamos a tomar un pequeño break de unos 10 minutos, los vamos a recuperar después, pero un segundito, unos 10 minutitos, porque tengo que ver unas cositas que son de suma urgencia con un paciente. ¿Ya? Unos 10 minutitos y vamos a continuar.
los pacientes. Perfecto. Entonces, a veces los pacientes se te complican en cualquier momento, ¿no? Entonces, la labor del cirujano es saber actuar y saber actuar pronto. No es cuestión de, pues, dejarlo pasar. Como yo siempre le digo a todos los pacientes que atiendo o que atendemos, porque somos un grupo quirúrgico, todas las complicaciones que se detectan a tiempo y todos los pacientes que se les hace un adecuado screening con respecto a sus comorbilidades, sus factores de riesgo, tienen una baja tasa de complicaciones. Entonces, a pesar de eso, doctor, ¿puede pasar que se compliquen? Sí, puede pasar que se compliquen. Entonces, eh, uno no está exento de complicaciones. Por muy buena cirugía que le hagas, por mucho cuidado que tengas, a veces pasa. Entonces, eh, las complicaciones que nosotros manejamos en ocasiones tienen que ser atendidas de manera muy pronta, ¿no? No hay que dejar pasar algún signo de alarma, alguna complicación. Y si ustedes actúan pronto y rápido, pues solucionan su problema, solucionan el problema del paciente y el paciente tiene eh, una, una mejor impresión y un mejor actuar de su cirujano, ¿correcto? Entonces, por eso es importante prevenir, ver todos los factores del paciente. Por eso es que la selección del paciente, como venimos hablando, es muy importante. Entonces, si ustedes dejan escapar pequeños detalles de la anamnesis de un paciente, van a complicarse, ¿no? Van a tener, pues, ciertas complicaciones que en definitiva van a mellar el resultado de su cirugía, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estos procesos quirúrgicos no están exentos de complicaciones. La manga gástrica también no está exenta de complicaciones. Las mangas gástricas, la principal complicación, la principal emergencia de una manga gástrica es el sangrado. Es el sangrado, o sea, el sangrado es decir que la zona de sutura, porque cuando se hace una manga gástrica, un bypass gástrico, hay zonas de sutura. Esas zonas de sutura son dehiscentes, ¿no? Porque, no sé, pues el paciente vomitó o el paciente tuvo náuseas y eh, nadie le puso el medicamento del dipahidrinato, por eso es que el tramadol no se usa en pacientes de cirugía de manga gástrica. Usamos otro tipo de medicamentos, porque el tramadol es, pues, proemético, ¿no? Es decir, te puede generar náuseas, vómitos y, sobre todo, nosotros preferimos evitarlo, ¿no? Preferimos evitarlo, ¿no? Entonces, las emergencias pueden pasar en cualquier momento. Correcto, entonces hay que saber actuar, hay que saber eh, llevar a cabo un procedimiento o llevar a cabo una indicación en el momento, en el momento preciso, pronto de la emergencia, es muy importante, ¿no? Entonces, siempre a la cabeza tengan esto en cuenta. Más vale pecar en exceso que por defecto, ¿correcto? Si es que ustedes dejan de hacer algo, el paciente los va a llevar de encuentro, ¿no? Van a tener muchos problemas si es que eh, no realizaron ese procedimiento, pues de más, ¿no es cierto? En cambio, si es que les explican todos los riesgos, los beneficios que pueden obtener por tal o cual opción que tomemos, es muy importante. Y hablar siempre con el paciente y hacer que el paciente se vea comprometido con respecto a su evolución. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, darle a escoger, ¿no? Tenemos esta opción y esta opción. Esta opción tiene tales cosas, esta opción tiene tales cosas. ¿Correcto? Entonces, el paciente escoge, ¿no? Ya, doctor, yo quiero, por ejemplo, una transfusión sanguínea, sé las complicaciones, pero mejor son los beneficios que las complicaciones, correcto, ¿no? Entonces, así, tomar la decisión junto con el paciente y el tema de evaluar ese paciente y que tomen la decisión en conjunto hace que la adherencia al tratamiento sea mucho mayor. Y aparte de tener una buena adherencia, el paciente está tomando una decisión sobre su salud, ¿no? Entonces, esos son aspectos muy importantes en el tema
de cirugía, ¿no? Y en el tema de selección de pacientes, ¿no? Entonces, como he venido hablando, la selección de los pacientes en cirugía bariátrica tienen en cuenta pues muchos factores, ¿no? Entonces, ya hemos visto repasando pues los principales factores que hemos tenido en cuenta. La cirugía bariátrica, pues las indicaciones absolutas cuando ya tienen un índice de masa corporal mayor de 40, pues ya pues no hay ningún problema, ¿no? Ya ese paciente se puede realizar la cirugía bariátrica, ¿no? Ahora, tan solo, doctor, si ya tiene índice más de 40, ya no evalúo nada más. No, por el contrario, tiene que seguir evaluando el resto de factores. Busquen factores, ¿no? Nunca se queden con la idea de, ah, ya, el doctor me dijo índice más de 40, se opera. No, también tienen que evaluar el resto de factores, porque es muy importante, independientemente de que estos pacientes no tengan ninguna complicación relacionada con la obesidad, puedan tener alguna otra comorbilidad, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, un índice de más de 40 y un paciente que tiene poca adherencia al tratamiento es una contraindicación de la cirugía, ¿no? Porque ese paciente no va a tener un buen éxito de la cirugía. Ustedes lo pueden operar sin problemas, ¿no? Le explican y si él acepta, pues aceptó, ¿no es cierto? Ya sabe, pero el éxito de su cirugía no va a ser la adecuada. ¿Por qué? Si ese paciente, luego de que lo han operado, vuelve a ganar peso, rechaza la manga, ¿quién te operó? ¿No? No sé, fulano de tal. Ah, ya. ¿No? Entonces, siempre seleccionar bien el paciente. Mejor tener más casos exitosos que operar por pues, operar nada más, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, em, ya hemos visto esto, ¿no? La cirugía bariátrica también puede proporcionar un muy buen beneficio terapéutico en pacientes con índice de masa corporal 30-34.9, ¿no? Que es una obesidad tipo 1, ¿correcto? Eh, ahora se está bajando mucho más el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque pacientes mucho más jóvenes con índices de masa corporal mucho más bajos tienden a tener mejores beneficios, mejor adherencia al tratamiento bariátrico. Ahora, en los últimos estudios, las cortes van a índices de masa corporal de 28 a 35, ¿no? Es decir, ya están agarrando el grupo de solamente sobrepeso. ¿Correcto? Pero también con pacientes que tienen más de una comorbilidad, ¿correcto? Entonces, pacientes que son, por ejemplo, tienen un buen índice de masa corporal, pero es un hipertenso mal controlado, ¿no? Es el tema de la cirugía, lo va a beneficiar con respecto a la hipertensión, claro. ¿No? Es un hipertenso mal controlado o es una hipertensión de difícil control y tiene sobrepeso. Hay que podemos usar cirugía metabólica para poder disminuir más ese peso corporal y tener un índice de masa adecuado, claro, se puede, sin problemas, lo podemos hacer. Y eso va a permitir que este paciente tenga un éxito. ¿Saben cuánto disminuye en porcentaje la presión arterial en un paciente que tiene un índice de masa corporal menor de 25 o un índice de masa corporal que está entre 20 y 24.9? Disminuye en promedio 20% de la presión arterial sistólica, ¿correcto? Entonces, el tema de hacer cirugía bariátrica también te va a ayudar con respecto a tener una buena evolución con respecto a enfermedades crónicas mal controladas. Entonces, esos aspectos son importantes en el tema de la cirugía. No, porque también, a pesar de que no tiene criterio, doctor, este paciente no tiene criterio, tiene 29 de IMC, claro, pero puedes evaluar otros factores. Y si esos factores, pues, van a sumar con respecto a tener, pues, una buena evolución en posoperatoria y una mejora de su hipertensión arterial, lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, que conozca, por ejemplo, ¿qué procedimiento quirúrgico hacer? ¿Manga gástrica o bypass gástrico? ¿No? Entonces, con respecto a eso de manga gástrica, bypass gástrico, hay que tener en cuenta que cuando ustedes realizan tanto la manga gástrica como el bypass gástrico, estos procedimientos quirúrgicos tienen
cierto beneficio. Por ejemplo, la manga gástrica es la que menos complicaciones tiene, pero con respecto a su respuesta, mm, no respuesta, con respecto a su beneficio operatorio, es Porque no se mucho, visualizan las diapositivas. bueno, Las diapositivas no se visualizan. ¿no se ven? A ver, ¿qué está pasando? Se dejó de compartir. A ver, ya. ¿Ahora se ven? Sí, ahora sí, doctor. Ya. Entonces, con respecto a evaluaciones, como les mencionaba, pues la selección de pacientes para cirugía bariátrica es muy importante. Entonces, estábamos hablando acerca de los índices de masa corporal, ¿no? Acá están los rangos. Cuenta dos aspectos. Eh, Uno, para terminar esta diapositiva, sucinto, pacientes con índice de masa corporal, con obesidad tipo uno, obesidad, estamos hablando de obesidad, no de superobesos, no de hiperobesos, no estamos hablando nada de eso, con indicación para hacerle cirugía metabólica a pacientes que tienen pues índices de masa corporal entre 30 y 34,9, es decir, entre 30 y 35, que tengan algún tipo de comorbilidad no controlada, ¿correcto? Hipertensión no controlada, diabetes no controlada, por ejemplo, que tengan algún trastorno como por ejemplo resistencia a la insulina, pacientes que son hipotiroideos, entonces a ellos les va a beneficiar eso, ¿no? Entonces, los hipotiroideos con altas dosis, hipertensos que usan hasta 3 dosis de antihipertensivos, como les mencionaba, ¿no? La hipertensión arterial lo que va a mejorar es el tema de disminuir en por lo menos un 20% de la presión sistólica si nosotros llegamos a un índice de masa corporal menor de 25. ¿Correcto? Ahora, como les mencionaba, algunos pacientes ya se están haciendo cirugías bariátricas y se está indicando cirugía bariátrica en pacientes que tienen índices de masa corporales en 28. ¿Correcto? Por ejemplo, para hacer nosotros cirugía estética, el índice de masa corporal máximo es de 28. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal alto, un elevado índice de masa corporal, ¿qué es lo que te va a producir? Te va a producir, pues, tener un aumento considerable del volumen de grasa corporal. Entonces eso tiene que disminuirse. Entonces, tener un índice de masa corporal para también cirugía estética, como hacemos nosotros, eh, es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos pacientes bariátricos, eh, no, claro que con índices de masa corporales entre 30 y 31, ¿no? Índices de masa corporal mucho más altos, ¿no?
que generan flacidez. Todo paciente que tiene un índice de masa corporal elevado, al acumular más grasa, distiende más la piel, la hace más flácida. Y cuando baja de peso, esa flacidez se nota más. Entonces, por eso es que vienen a nosotros esos pacientes postbariátricos. Entonces, nosotros los vemos en el posoperatorio a largo tiempo, ¿correcto? Tenemos pacientes que operamos de 4 o 5 años de que tienen la manga gástrica. Correcto, entonces hemos visto que en este tipo de pacientes la adherencia al tratamiento es una adherencia alta, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Los pacientes jóvenes que tienen comorbilidades pequeñas o, por ejemplo, resistencia a la insulina o en realidad quieren bajar de peso porque se cuidan mucho con respecto a su salud, vienen con nosotros y tratamos en cirugía plástica del tema de lo estético, ¿correcto? Las indicaciones de la cirugía en estos pacientes pueden basarse en gran medida en las complicaciones relacionadas con la obesidad que estén presentes y en sopesar la respuesta duradera a la cirugía bariátrica. ¿Qué significa eso? La respuesta de la cirugía bariátrica tiene, por ejemplo, una tasa de éxito. La tasa de éxito de la cirugía bariátrica en pacientes con manga gástrica, la tasa de éxito de disminución de peso, ¿ah? Con respecto a la disminución de peso, la tasa de éxito es mayor al 70-80%, ¿correcto? Tiene una alta, pues, respuesta. Ahora, ¿quién es más duradero? Por ejemplo, manga gástrica, bypass gástrico, que son los que se pelean por ahí, pues, todo el volumen de pacientes, ¿no? Si ustedes comparan manga gástrica con bypass gástrico, ¿quién es mejor? A corto plazo, tanto la manga como el bypass son iguales. A largo plazo es donde se ven ciertas diferencias. El bypass gástrico supera y le gana la manga gástrica con respecto a la temporalidad, es decir, es más duradera, ¿correcto? Es más duradera. ¿Qué más? Ustedes en manga gástrica van a tener en cuenta que cuando se hacen una manga gástrica, la tasa de rebote después de los 5 años ya supera el 20%. Es decir, es una tasa considerable, ¿no? Es 20%. Entonces hay que tener en cuenta que esta manga gástrica debe estar indicado sobre todo para pacientes que tienen índice de masa corporal menor de 35. ¿Correcto? Y para pacientes en general que tienen más de 35 de índice de masa corporal, que son pacientes que tienen un mayor grado de obesidad y sabemos que necesitamos mucho más tiempo para bajar de peso, el bypass gástrico. ¿Correcto? ¿Qué más? Indicación, por ejemplo, en adolescentes que tengan un índice de masa corporal igual a 35, ¿no? Mayor o igual a 35. ¿Qué pasa con estos pacientes? Y son adolescentes. Entonces, es una indicación en pacientes adolescentes con índices de masas corporales iguales o mayores a 35, que tienen complicaciones significativas adicionales. Por ejemplo, ¿cuáles? Nuevamente, diabéticos, acá sí incluimos la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 en un paciente obeso que tiene mayor data es mucho más difícil de controlar, ¿no? O tengan en cuenta que cuando un paciente se diagnostica de diabetes, ese paciente ha sido mínimo 5 años atrás diabético o 5 años atrás ha tenido resistencia a la insulina, ¿correcto? Pero ahora tienen un mayor ritmo de screening, ¿no? Se chequean más, por ejemplo, ahora te toman o suelen hacer, o le solemos hacer, por ejemplo, a nuestros familiares o a amigos cercanos, un screening anual, ¿no? Es decir, una vez al año se toman exámenes de sangre para ver hemoglobina, hematocrito, glucosa, urecreatinina. Entonces ahí van en ocasiones determinando pues con mucho más tiempo el tema de tener una cirugía o de tener o detectar alguna enfermedad, ¿no? Por eso que ya van
menos casos. Por eso que la tasa de edad está disminuyendo más, ¿correcto? La apnea obstructiva del sueño significativa con un índice apnea hipercapnia mayor a 15 o superior. ¿Qué significa eso? La apnea obstructiva del sueño se da más frecuentemente en pacientes obesos de cuello corto, ¿correcto? Entonces, disminuir el índice de masa corporal en este tipo de pacientes va a hacer que al tener un menor peso, la apnea obstructiva del sueño mejore, ¿correcto? Mejora el apnea obstructiva del sueño. Ya hemos visto el pseudotumor cerebrino, pues que está asociado a casos de hipertensión arterial. Entonces, si es que vemos desde ese punto de vista, va a ayudar también a disminuir los casos de hipertensión arterial y va a mejorar los síntomas del pseudotumor, ¿no? Entonces, la esteatosis hepática no alcohólica también disminuye porque estás disminuyendo el índice de masa corporal, estás disminuyendo la cantidad de grasa corporal y estás disminuyendo el LDL, ¿no? ¿No? Y el VLDL, que son los colesteroles malos, ¿correcto? ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, en adolescentes con un índice de masa corporal mayor o igual a 40 de índice de masa corporal, también, ¿no? En pacientes adolescentes con un índice de masa corporal mayor o igual a 40, con otras complicaciones como por ejemplo hipertensión, resistencia a la insulina, perdón, perdón chicos. Entonces, en adolescentes con índice de masa corporal cero o igual o mayor a 40, con otras complicaciones como hipertensión, resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, también es una indicación de cirugía bariátrica. Por ejemplo, de deterioro significativo de su calidad de vida o actividades de la vida diaria que se ven melladas producto de la obesidad. Son pacientes que pues no pueden tener un ritmo de vida adecuado, son pacientes depresivos, ¿no? Entonces, hacerle una cirugía bariátrica va a mejorar bastante ese aspecto. Si bien no va a tratar todas sus comorbilidades, va a mejorar mucho. La hiperlipidemia, ¿no? El apnea obstructiva del sueño también, ¿no? Entonces, estos adolescentes con índices de masa corporal mayor de 40 y con alguna de estas complicaciones, puede someterse también a cirugía bariátrica, ¿correcto? Puede someterse a cirugía bariátrica. ¿Qué más? Consideraciones generales para los candidatos a cirugía bariátrica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esto? ¿Qué tipo de consideraciones tenemos que tener en cuenta para candidatos a cirugía bariátrica? En lo posible, los candidatos a la cirugía deben tener un historial de intentos eh, infrustros a tratamientos médicos de la obesidad, es decir, fracaso al tratamiento médico de estos pacientes. Doctor, o sea, si yo soy obeso, ¿de frente me debo someter a una cirugía bariátrica? No. Primero tienes que intentar medidas higiénico-dietéticas, ¿correcto? Una vez que hayas realizado las debidas medidas higiénico-dietéticas, recién puedes em, tener un criterio para hacerte una cirugía bariátrica. No es solo pues realizarse la cirugía por realizarse. No hay criterios para poder realizarse este tipo de cirugías. ¿Correcto? ¿Qué más? Todos los pacientes deben comprometerse a participar en el proceso educativo que supone la preparación para la cirugía bariátrica, así como a realizar el seguimiento necesario a largo plazo tanto desde un punto de vista nutricional como médico. Es decir, la cirugía no termina con terminar el procedimiento quirúrgico, ¿no? Podemos tener un excelente procedimiento quirúrgico, pero si este procedimiento quirúrgico no va de la mano con un buen cuidado posoperatorio,
Es decir, los pacientes que se deben comprometer a tener una dieta adecuada en este proceso, que es un proceso nuevo de educación, que supone una preparación quirúrgica previa, así como a realizar el seguimiento de estas medidas y dietéticas posteriores a la cirugía, si no se hacen de manera adecuada, son infructíferas. Es decir, por ejemplo, para que me entiendan, los pacientes que, por ejemplo, son sometidos a una cirugía bariátrica, están en el PO1, todo ese mes van a tener dieta líquida, solo líquidos, no van a poder consumir nada más que líquidos. ¿Por qué? Porque si consumen algún tipo de sólido, ese sólido va a hacer que el estómago, al recibir comida sólida, genere más ondas peristálticas para poder triturar ese bolo alimenticio. ¿Y qué puede pasar? Complicaciones, dehiscencias de la sutura, complicaciones como una, un sangrado, abscesos, que son los más complicados de tratar. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta cuando tienen ese tipo de pacientes, ¿no? La observación y el tratamiento adecuados de de las posibles deficiencias nutricionales a largo plazo, así como la evaluación y la intervención para sus complicaciones relacionadas con la obesidad y la salud mental son cruciales para el éxito de forma duradera. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Que los déficits nutricionales, las deficiencias nutricionales pueden mellar el tratamiento de la cirugía. Por eso es que a estos pacientes se les da un tratamiento adicional al proceso quirúrgico. ¿Qué procedimiento adicional? Lo que se les da adicionalmente a estas deficiencias nutricionales son suplementos, ¿correcto? ¿Qué suplementos? Pueden usar proteína líquida, pueden usar suplementos vitamínicos, pueden usar, por ejemplo, Lutein, Provitegold. Entonces, esos son proteínas líquidas que lo que van a hacer es mejorar el estado de salud del déficit nutricional que se genera producto de esta cirugía. Porque sepan ustedes que hay dos grandes tipos de cirugías bariátricas, las cirugías restrictivas y las cirugías malabsortivas. Y hay mixtas. ¿Ya? Entonces, si es que hablamos de manga gástrica, es una cirugía netamente restrictiva, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, estos pacientes, solamente dándoles suplementos, van a mejorar, pero los pacientes que tienen una cirugía no restrictiva, sino también mal absortiva, tienen que tener en cuenta que esta cirugía mal absortiva puede tener complicaciones si no se administran las adecuadas concentraciones de aminoácidos, las adecuadas concentraciones de, por ejemplo, suplementos vitamínicos, vitamina B12, hierro, ácido fólico, ¿no? Todo eso para poder suplementar de manera adecuada a estos pacientes. ¿Qué otras observaciones vamos a tener en cuenta para estos pacientes? Tenemos que tener en cuenta que los pacientes con enfermedades psiquiátricas inestables, con tumores malignos u otras enfermedades asociadas a la disminución de la esperanza de vida, el abuso de sustancias o y la incapacidad de adherencia al tratamiento a largo plazo pueden considerarse candidatos inadecuados para la cirugía debido a un alto riesgo de complicaciones a corto y largo plazo. Eso es correcto, ¿no? Entonces, como les venía mencionando,
en ejemplos anteriores. Si ustedes van a operar un paciente que tiene un buen índice de masa corporal, ya es un paciente que tiene tan solo un índice de masa corporal de 31, no tiene ninguna comorbilidad o por ahí tiene resistencia a la insulina, pero tiene un antecedente de una biopsia gástrica, tiene un antecedente pues que actualmente no tiene ninguna molestia y ustedes deciden operar ese paciente, pues pueden llevarse algunas complicaciones adicionales. El hecho de tener infección por Helicobacter pylori en el estómago incrementa el riesgo de dehiscencia de la rafía o de la sutura de la manga gástrica. ¿Correcto? La edad avanzada del paciente no es una contraindicación absoluta para la cirugía. No es absoluto, es relativo. ¿Por qué? Porque para la cirugía bariátrica, los resultados y las tasas de complicaciones de los pacientes mayores de 60 años parecen ser comparables a los de una población más joven, independientemente del procedimiento quirúrgico realizado. ¿Qué significa eso? Significa que los pacientes, tanto jóvenes como adultos mayores, es equiparable la tasa de complicaciones de dichos pacientes, ¿correcto? Ahora, los pacientes que sufren de estetosis hepática no alcohólica, es frecuente en estos pacientes con obesidad y pueden conducir a la cirrosis hepática que lleven pues un adecuado manejo con una cirugía bariátrica. El riesgo de la cirugía bariátrica en pacientes cuidadosamente seleccionados con cirrosis hepática tipo A o un child put no es, no es un prohibitorio, o sea, no está prohibido, pero se debe tener precaución y una vigilancia adicional, ya que su riesgo general de complicaciones perioperatorias y mortalidad aumenta. ¿Correcto? Entonces, justamente los que les decía, ¿no? Entonces, los pacientes con enfermedad pulmonar, perdón, enfermedad hepática hipertensiva, pacientes con enfermedades hepáticas cirróticas, un Child-Pugh A, un Child-Pugh C, son pacientes que eh, hay que tener mucho con pinzas el hecho de querer operar a esos pacientes, porque lo que pueden producir son más complicaciones que beneficios. ¿Correcto? Predictores de la pérdida de peso exitosa, ¿no? Entonces, con respecto a los predictores de pérdida de peso exitosa, estos eh, van a depender del cambio de comportamiento de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, se ha demostrado que el ejercicio junto con los programas de control de la obesidad mejoran la pérdida de peso y las complicaciones y la composición corporal, ¿no? Por ejemplo, hacer 30 minutos al día o 150 minutos a la semana de ejercicio de intensidad moderada después de la cirugía bariátrica se asocia a una pérdida de peso adicional de 3,6 kilogramos. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Lo que hay que hacer es, además de darles una adecuada cirugía bariátrica, es decir, un adecuado tratamiento em, quirúrgico, una buena cirugía, hay que adicionarle a ello medidas higiénico-dietéticas. En esas medidas higiénico-dietéticas está el ejercicio también, ¿no? Una de ellas es pues el tipo de dieta que estás llevando y otra pues es el tipo de eh, un ejercicio saludable que estás haciendo. Mientras más realices un adecuado ejercicio, mejor va a evolucionar el pronóstico de cada paciente, ¿correcto? Las intervenciones incluyen una orientación una orientación profunda sobre la nutrición y la necesidad de hacer ejercicio.
¿correcto? Entonces, lo que va a hacer esta intervención, lo que va a hacer es em, y adicionar una orientación sobre nutrición para estos pacientes. Y también la necesidad de hacer ejercicio, ¿no? Así como estrategias de comportamiento para perder y mantener el peso con éxito. Correcto, porque no es tan solo también perder, sino mantener el peso cuando ya llegaron a su estado de peso normal, explorando temas como el autocontrol, la alimentación sin sentido y la fijación de objetivos. Correcto, entonces, por eso es que pacientes que tienen desórdenes conductuales no pueden entrar a estos grupos, porque no van a poder tener una adecuada, pues, adherencia al tratamiento. Y si no tienen una adecuada adherencia al tratamiento, pues van a fracasar con respecto al manejo y al tratamiento de estos pacientes. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en esto? Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen de por sí que pasar por una evaluación previa antes de someterse a este tipo de cirugías con respecto a descartar trastornos de ansiedad, trastornos del comportamiento, ¿no? ¿Qué más? Los patrones alimentarios concurrentes de los pacientes pueden desempeñar un papel importante en el efecto de la pérdida de peso postoperatoria. ¿A qué se refiere con esto? De que a los pacientes que tienen un patrón alimentario concurrente, es decir, estricto, estos pacientes desempeñan un mejor papel, un papel más importante en el efecto de la pérdida de peso. Entonces, ¿qué va a importar? Eso es adherencia, ¿no? ¿Qué más va a importar? La orientación. ¿Y qué más va a importar? El desarrollo de ejercicio. Entonces, no es tan solo un pilar. No, el primer pilar nos habla de un ejercicio saludable, ¿no? El segundo pilar nos habla sobre una nutrición adecuada. Y el tercer pilar nos habla sobre un adecuado patrón alimentario, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos predictores de la pérdida de peso exitosa posoperatoria. La pérdida de peso preoperatoria tienden a desempeñar una mejor reducción de peso cuando se asocia con la mejora de los factores de riesgos cardíacos y las complicaciones asociadas de la obesidad. ¿Por qué? Que una pérdida de peso mucho mayor, o sea, eh, mientras más pérdida de peso tengas, mejor pronóstico vas a tener. Pero cuando este ya está superando el 5 o 10%, pueden ya comenzar a mejorar los factores cardiovasculares y reducir las complicaciones como la hipertensión, la hiperlipidemia. Ya, también la diabetes tipo 2. El objetivo es disminuir la grasa visceral. No sé si ustedes habrán visto pues algunos pacientes que no son obesos, ¿no? No son gorditos, pero son panzones, ¿no? Tienen una barriguita mucho más grande, ¿no? Esos pacientes no mejoran con ejercicio, porque esa es grasa visceral, ¿no? ¿Qué es lo que va a mejorar esa grasa visceral? La dieta. Es lo único que lo mejora, la dieta. El ejercicio, doctor, no. Entonces es importante, ¿no? Es importante. Entonces, 5 a 10% pueden mejorar los factores de riesgo cardiovascular y reducir las complicaciones, como la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes tipo 2, la grasa visceral, la esteatosis hepática, así como el volumen del hígado, ¿no? Ahora, las dietas ricas en proteínas también conducen una rápida pérdida de masa corporal magra y disminuyen el gasto energético en reposo. Entonces, proteínas consumir, sí, pero van a consumir proteínas para disminuir la pérdida de masa corporal magra. La masa corporal magra es el músculo, ¿correcto? Es el músculo. Y disminuir el gasto energético en reposo.
Entonces, tienen que tener un adecuado gasto energético y un reposo, ¿no? ¿Y cómo se obtiene eso? Con una adecuada dieta. Los pacientes que lograron una pérdida de peso corporal y esta pérdida de peso ya va el 5% en el preoperatorio, van a tener un adecuado monitoreo, una adecuada pérdida de peso más sustancial al año en comparación con los que tuvieron una pérdida de peso menor en el preoperatorio. ¿Qué significa eso? Que lo único que están mejorando es la adherencia, ¿no? Entonces, están garantizando de que el paciente que tiene un mejor compromiso, una mayor disminución del peso, tiene un mejor compromiso con quedar bien, es decir, con quedar, pues, con tener un buen efecto con respecto a la cirugía, ¿correcto? ¿Qué más? Predictores de pérdida de peso exitosa posoperatoria, es decir, las terapias nutricionales médico-prequirúrgicas antes de la cirugía. A los pacientes con cirugía bariátrica se les pide que consuman suplementos alimenticios muy bajos en calorías, de forma de batidos, de proteínas disponibles en el mercado, con un total de 650 a 900 kilocalorías día durante 2 o 3 semanas antes de la cirugía, ¿correcto? 2 o 3 semanas antes de la cirugía, una dieta rica en proteínas. Una dieta baja en calorías e hidratos de carbono pueden provocar una reducción del volumen del hígado de hasta un 19% en una reducción del 17% del tejido visceral. Una revisión sistemática reveló que las dietas muy bajas de calorías son eficaces para reducir el peso corporal y el volumen hepático. ¿Correcto? ¿Por qué el volumen hepático, doctor? Porque todos los ácidos grasos, colesterol se metabolizan y pasan por vía hepática. Entonces, si hay mucha concentración, se inflama. Pues no, estas dietas no reducen los riesgos intraoperatorios ni postquirúrgicos. Lo que sí logra es que el cirujano perciba que la dificultad de la operación disminuye. ¿Correcto? Entonces, muchas veces, pues es un efecto placebo, ¿no? ¿Pueden tener un efecto placebo con respecto al tratamiento de estos pacientes? Sí. ¿Por qué? Porque al tener el cirujano un objetivo de disminución de peso y ya ver que este objetivo se está logrando, la seguridad del abordaje del tratamiento es mucho mejor, ¿no? Y la tasa de éxito mejora, ¿no? Mejora la tasa de éxito. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más? El circuito perioperatorio. ¿Qué es eso, doctor? Entonces, en el perioperatorio vamos a tener en cuenta la selección de pacientes y las valoraciones que hemos comenzado a hacer. Valoración psicológica, las recomendaciones de pérdida de peso, el tratamiento perioperatorio, la prevención de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, todas esas, este circuito perioperatorio es importante evaluarlo antes de la cirugía, ¿no? Entonces, se recomienda pérdida moderada del peso de un 5 a 10%, ¿no? De la intervención quirúrgica para disminuir los riesgos quirúrgicos, ¿no? Mientras menos pesos tengas, vas a tener una mejor cirugía, porque también se disminuye el grosor del panículo adiposo. Y al tener una disminución del grosor del panículo adiposo, ¿qué es lo que va a mejorar? ¿Qué es lo que van a mejorar al mejorar el panículo adiposo? Pues van a disminuir el grosor de la pared. Y al disminuir el grosor de la pared, lo que van a mejorar es una mejor adherencia al tratamiento, ¿correcto? Evaluación de riesgo antes de la cirugía bariátrica. ¿De qué se trata esto? Del segundo eslabón, de la evaluación nutricional, ¿ya?
¿correcto? Entonces, ya, algo que me estaba olvidando. Por ejemplo, en este punto, en el último punto, en el tratamiento perioperatorio de tromboembolismo o de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. El tratamiento de disminuir la obesidad antes de la cirugía es muy importante porque al disminuir el riesgo al disminuir el peso, disminuimos también el riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar, ¿correcto? Un trombograso. Ahora, para nosotros en cirugía estética es mucho más importante que disminuyan de peso, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, solamente sacamos 7% del peso corporal total, ¿no? De grasa, no sacamos más. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno baja de peso, no tan solo disminuye grasa, sino también está disminuyendo el riesgo de hacer trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, también síndromes de apnea obstructiva del sueño, enfermedades hepáticas, tabaquismo, ¿no? Hay que llevar tratamiento perioperatorio antes de realizarse la cirugía si tiene alguno de estos tipos de comorbilidades. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hablar acerca de la evaluación de riesgo antes de la cirugía bariátrica? Una evaluación nutricional. Los estudios observacionales han indicado que los pacientes que viven con obesidad tienen un mayor riesgo de padecer un estado nutricional inadecuado y malnutrición. Entonces, a este tipo de pacientes eh, que viven mucho tiempo en la obesidad tienen mayor riesgo de padecer un estado nutricional inadecuado, ¿correcto? El estado nutricional inadecuado de estos pacientes va a conllevar una malnutrición. Entonces, se recomienda la evaluación preoperatoria y el apoyo conjunto con una nutricionista, además un endocrinólogo para todos los pacientes que se planteen una cirugía bariátrica. No es tan solo agarrar y operar al paciente sin una previa evaluación nutricional, ¿no? Ya hemos visto diapositivas más arriba, pues cómo evaluamos la parte endocrinológica. Esta ya está evaluando la parte nutricional, ¿correcto? A mi paciente lo voy a hacer bajar de peso, que siga igual, que coma más. ¿Qué hago? La recomendación es que estos pacientes bajen de peso para que tengan una mejor adherencia al tratamiento y de esa manera tengan una mejor evolución con respecto a su pronóstico quirúrgico, ¿no? Eso es muy importante. Eso es supremamente importante con respecto a la evolución de tu paciente. Lo que todos quieren es que el paciente tenga una adecuada evolución, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, un estudio observacional retrospectivo multicéntrico con una muestra de 106.577 pacientes descubrió que el 6% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica estaban desnutridos y tenían un mayor riesgo de muerte o morbilidad grave y tasas de readmisión a los 30 días, mucho mayores que los pacientes que pues no tenían pues una malnutrición, ¿no? Este estudio retrospectivo es un estudio confiable, ¿no? Porque tienen una muestra grande y tienen pues datos importantes, ¿no? Que lo que nos determinan es, lo que nos ayudan y nos apoyan es a que esta cirugía bariátrica tiene una alta tasa de éxito, pero que en pacientes, ¿no? Que tienen desnutrición y tenían un mayor riesgo de muerte, las complicaciones también son un poco mayores, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Este estudio también descubrió
que una pérdida de peso superior al 10% antes de la cirugía, ¿a qué se asociaba? Con tasas 9 veces mayores de desnutrición, de morbilidad grave en pacientes con desnutrición leve y 10 veces mayores en aquellos con desnutrición grave. ¿Correcto? Entonces, eso también es un punto a favor de la realización de cirugías bariátricas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Del mismo modo, un estudio de cortes retrospectivos, ya menos nivel de evidencia, concluyó que el 32% de la corte de pacientes, es decir, con un N de 536, tenía desnutrición antes de la intervención quirúrgica. Es decir, el hecho de que estés gordito no significa que estés bien nutrido. No, los gorditos son los que más estado de desnutrición tienen, ¿no? Un mayor índice de masa corporal se asoció con un mayor riesgo de desnutrición. O sea, a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de desnutrición. Las náuseas y vómitos posoperatorios se asociaron con la desnutrición preoperatoria. Entonces, si previamente eras malnutrido, posteriormente a la cirugía, que tú puedes tener un mayor riesgo de complicaciones, y segundo, que tu estado posoperatorio con respecto a la desnutrición va a continuar. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio vamos a tener en cuenta? Las pruebas de laboratorio preoperatorias, ¿cuáles son? Un recuento sanguíneo completo, es decir, un hemograma completo, creatinina, panel de hierro, vitamina D, calcio, albúmina, vitamina B12, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, pérdida de lípidos, perfil lipídico, perdón, y enzimas hepáticas, ¿no? Y también pueden asociarlo a, pues, vitamina A, paratormona, fosfato, zinc, selenio y cobre pueden evaluarse de forma más selectiva, ¿no? Dependiendo de cada paciente, ¿correcto? Entonces se recomienda la optimización preoperatoria de los niveles de micronutrientes antes de la cirugía. Concretamente los niveles de vitamina D, vitamina B12, hierro, el complejo multivitamínico preoperatorio con vitamina B1 suele iniciarse al menos un mes antes de la cirugía. Entonces, antes de la cirugía, empezar con su vitamina B1, ¿no? ¿Para qué? Porque suelen iniciarse estos antes, ¿no? Cabe destacar que los pacientes que toman inhibidores de bomba de protones y o metformina tienen una mayor prevalencia de déficit de vitamina B12, ¿correcto? Mayor prevalencia de vitamina B12. Entonces, ¿qué más vamos a evaluar acá? La evaluación del riesgo antes de la cirugía. La cirugía bariátrica lo que te va a producir es eh, fumar y consumir nicotina. ¿Qué te va a producir? Se debe recomendar que todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica abandonen el consumo de tabaco y nicotina. Doctor, ¿y si mi paciente fuma vape nada más? Es lo mismo, tiene que dejarlo, ¿correcto? Los centros quirúrgicos recomiendan que se deje de fumar durante al menos 6 semanas y hasta 6 meses antes de la cirugía bariátrica para asegurar una adecuada extinción del consumo. ¿Correcto? Entonces, no es tan solo, pues, dejar el tabaco, sino también la recomendación es que se deje de fumar durante al menos 6 semanas y hasta 6 meses antes de la cirugía bariátrica, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque el cigarro, la nicotina, el humo, todo eso es un protrombótico, no son protrombóticos, por eso es que se deben de quitar antes, ¿no? Nadie quiere que pues pase un problema tromboembólico. La nicotina constituye el desarrollo de la úlcera al
potenciar la resección del ácido, ¿no es cierto? La nicotina contribuye al desarrollo de la úlcera. Entonces, tenemos que eliminar ese factor de riesgo. Si bien también tiene un efecto protrombótico, también tiene pues un efecto de desarrollo de úlceras, ¿no? Aumentan el reflujo de sales biliares, incrementan el riesgo de infección por Helicobacter pylori y disminuyen la síntesis de prostaglandinas. ¿Y para qué me sirven las prostaglandinas? Para proporcionar o para aumentar la tasa o para disminuir el proceso inflamatorio. Es decir, las prostaglandinas son antiinflamatorias, ¿correcto? El tabaquismo puede estar asociado a un mayor riesgo de también de ulceración marginal y pueden aumentar el riesgo de formación de estenosis. Las complicaciones relacionadas con la exposición al tabaquismo pueden aparecer en el posoperatorio por término medio, ¿correcto? El tabaquismo después de la cirugía bariátrica también puede asociarse a las neumonías y a las complicaciones posoperatorias de la cirugía posterior del contorno corporal y de la mastopexia. Acá entramos un poco de medicina estética, de cirugía estética, ¿no? Porque el tabaquismo después de la cirugía bariátrica también puede asociarse a la neumonía y a las complicaciones posoperatorias de las cirugías posteriores del contorno corporal y la mastopexia, ¿correcto? Ahora, investigaciones preoperatorias. Con respecto a esto, la evaluación preoperatoria de un candidato a la cirugía bariátrica es similar a la de los pacientes considerados para una cirugía de riesgo similar, ¿no? Con algunos, bueno, con algunas salvedades, ¿no es cierto? Los candidatos a la cirugía bariátrica pueden tener factores adicionales que pueden hacer que su evaluación clínica sea más difícil, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificar bien esos factores adicionales y si se pueden quitar esos factores, pues mejor los eliminamos. Muchos pacientes remitidos para la cirugía bariátrica pueden tener una capacidad funcional baja o excepcionalmente baja, ¿correcto? También tienen que tener una adecuada evaluación cardíaca, ¿no? La tolerancia al ejercicio es un factor de predicción de los resultados quirúrgicos. Muchos pacientes que tienen obesidad también pueden presentar síntomas de falta de aire o dolor de pecho y la etiología de estos síntomas puede ser variada. Además, la exploración física de los pacientes con obesidad puede representar un reto para hallazgos físicos de ruidos cardíacos distantes o evaluación de la presión venosa yugular. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta que los pacientes sometidos a cirugía bariátrica pueden presentar cualquier anomalía en el electrocardiograma, pacientes que tienen una tolerancia al ejercicio es un factor de predictor de los resultados quirúrgicos. Entonces, mientras más ejercicio hace el paciente, va a tener un mejor resultado postoperatorio. Por eso es que estos pacientes 6 meses antes se les manda con psicología y se les manda pues a hacer ejercicio, a bajar de peso y tienen que cumplir la meta que es la edad. ¿Correcto? La obesidad también puede asociarse con cambios en la morfología cardíaca, incluyendo hipertrofia ventricular izquierda. Eso es muy, muy sabido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la obesidad genera cambios morfológicos en la estructura cardíaca, sin importar que la obesidad, pues ya de por sí va a disminuir la capacidad
del pericardio, ¿no? Entonces esa morfología cardíaca sí, pues es algo, un punto muy importante. Si vieran la cantidad de pacientes que vemos que tienen algún tipo de morfología cardíaca, ¿no? Nos indica regularmente la ecografía cardíaca durante la evaluación preoperatoria, ¿no? Pero pueden ser necesarias para detectar la sospecha de disfunción ventricular izquierda. No, doctor, ¿y si mi paciente sale con, no sé, un bloqueo de rama derecha, me sale con, pues, se me ocurre una taquicardia paroxística supraventricular? No, pacientes no se les da pase. Evaluación pulmonar es el otro aspecto. Las evaluaciones pulmonares, el sistema respiratorio también se ve significativamente afectado en los pacientes con un IMC elevado, ¿correcto? Son pacientes un poco más de masa muscular. El deterioro de la función pulmonar debido a la restricción de volúmenes pulmonares y a la anomalía de la mecánica respiratoria que provocan un aumento del trabajo respiratorio pueden afectar negativamente al estado respiratorio de los candidatos, ¿correcto? La apnea del sueño. Hemos hablado bastante del apnea del sueño. No es inusual que las personas que viven con obesidad experimenten trastornos relacionados con el sueño, que pueden dar lugar a importantes afecciones respiratorias, cardiovasculares y neuropsiquiátricas. La apnea obstructiva del sueño, un tipo de trastorno relacionado con el sueño, es el cese completo del flujo de aire. Correcto. Apnea. Y la cirugía bariátrica da lugar a la mejora de esta apnea del sueño o a la resolución de esta apnea, pues, ¿no? Se cree que la apnea obstructiva del sueño en la población bariátrica está eh, causada por la deposición excesiva de grasa en el cuello, ¿no? A su alrededor. Funciona como un cinturón estrangulante, lo que provoca el colapso de los conductos de las vías respiratorias superiores, ¿correcto? ¿Esto puede llegar a UCI? Sí, puede llegar a UCI, ¿no? Porque si no se tiene un adecuado manejo de esta apnea obstructiva, pues puede llegar a UCI. El estándar de oro en el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño es un polisomnograma. Va a servir para ponerlo toda la noche para ver cómo están sus ondas, ¿no? Ondas oronas. Si tiene trastorno, pues me quedo. No, el estándar de oro del diagnóstico del apnea obstructiva del sueño es un polisomnógrafo, ¿no? La cirugía bariátrica es beneficiosa para mejorar el apnea obstructiva del sueño, correcto, es beneficiosa. Sin embargo, a pesar de lo importante de la pérdida de peso en el postoperatorio, los pacientes sometidos a cirugía bariátrica pueden presentar una persistencia de la apnea obstructiva del sueño de moderada a intensa al año, no al año del postoperatorio, ¿correcto? Endoscopía, otro punto importante. ¿Qué vamos a hacer en la endoscopía, doctor? Con respecto, existe controversia sobre la utilidad de la endoscopía preoperatoria en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. La mayoría de los pacientes que se someten a una endoscopía tienen hallazgos normales o no significativos desde el punto de vista clínico. ¿Para qué mandarlo, doctor? Para que el gastroenterólogo lo vea y te mande, pues, un papelito, una interconsulta donde él no ve ningún factor de riesgo y no es necesario hacerte la colonoscopia, pero necesitamos eso para poder sustentar. ¿No? Entonces, la endoscopia es importante. Los pacientes que consideren la posibilidad de someterse a una gastrectomía en manga y que presenten dispepsia, reflujo
disfagia, síntomas sugestivos de patología del intestino anterior, así como los que estén en tratamiento crónico con antiácidos deben someterse a una endoscopía preoperatoria para descartar la presencia de hernia del hiato. Eso es muy importante, ¿no? Las hernias del hiato, que si es que están presentes van a generar una mayor riesgo de tromboembolismo. Acá, ¿de qué vamos a hablar con respecto al riesgo del tromboembolismo? La incidencia del tromboembolismo venoso a 19 días después de la cirugía bariátrica es del 0,42%, si se ha tenido las debidas medidas higiénico-dietéticas. Aunque es poco común, las consecuencias clínicas pueden ser devastadoras. Hasta el 40% de las muertes perioperatorias pueden atribuirse a una embolia pulmonar. ¿Correcto? Entonces, y el tema de tener un tromboembolismo pulmonar es que es muy rápido y es muy severo y actúa de manera muy brusca, ¿no? Entonces, esta sigue siendo una de las causas más comunes de muerte perioperatoria, junto al infarto de miocardio, a la sepsis por fuga de anastomosis, ¿no? Correcto. Entonces, para eso, ¿no? Una práctica habitual sería la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. ¿Correcto? ¿Qué otras consideraciones vamos a tener en cuenta para este proceso? Los pacientes con obesidad tienen un mayor riesgo de sufrir varios procesos gastrointestinales, hepatobiliares e intraabdominales, ¿no? Entonces, tras la cirugía bariátrica pueden observarse una disminución de la densidad, o sea, debido a la pérdida del hueso, ¿no? ¿Correcto? Los procedimientos mixtos, restrictivos y malabsortivos, como el bypass gástrico y el Ayeda-Rux y la derivación biliopancreática, aumentan el riesgo de fractura ósea, ¿no? Desmineralización. Correcto. Entonces, la evaluación de la densidad ósea de referencia pueden considerarse antes de la cirugía bariátrica en pacientes que ya que ya tienen mayor edad, ¿no? Por ejemplo, pacientes mayores de 55, 60 años, ¿no? Y los niveles de vitamina D y la hormona paratiroidea pueden obtenerse antes de la operación en la detección de pacientes con riesgo de enfermedades óseas metabólicas. Correcto. En conclusión, para terminar, em, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Una buena hematometría completa, una buena bioquímica básica, ¿no? Suplemento vitamínico, minerales, calcio, fósforo, serología del paciente, ¿no? Si tiene algún tipo de hepatitis, detectar el Helicobacter pylori antes de la cirugía. Pues siempre una radiografía de tórax en pacientes mayores de 40 años, electrocardiograma, ¿no? En pacientes que lo ameriten, el estudio gastroduodenal, serie radiológica, opcionalmente gastroscopía con una pHmetría y manometría esofágica para descartar la hernia del hiato, ¿no? Entonces esas son cosas que en un estudio gastroduodenal pues sería importante evaluar, ¿no? Ecografía abdominal, claro, también para descartar esteatosis hepática. Pruebas funcionales respiratorias, espirometría, gastrometría, estudios polisomnográficos y oximetría de 24 horas, ¿correcto? ¿Tienen contraindicaciones? Claro, como ya les he venido repitiendo hasta el cansancio, cáncer. Cáncer es la principal contraindicación, ¿no?
Enfermedad inflamatoria intestinal también, porque no va a mejorar en nada una manga gástrica, un bypass gástrico en enfermedades inflamatorias intestinales, esas son autoinmunes, ¿correcto? Enfermedad cardíaca grave o inestable también, ¿no? Enfermedad pulmonar grave, cirrosis hepática, insuficiencia renal, todo lo que sea grave, 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 va a ser contraindicación de este tipo de cirugías para, para nosotros, ¿no es cierto? Bueno. Muchas gracias por su atención. Creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna consulta, ha sido un placer haber conversado con ustedes y mil disculpas por el incidente que tuve el día de hoy. Muchas gracias.